Nuestras Biblias, por favor. Sé que tenemos muchas semanas en este pasaje y hemos ido en algunos versículos caminando en ellos. Hebreos 11, por favor. Estoy poniendo, gracias Santo. Qué amable. Tenemos muchas semanas analizando estos textos y la serie se llama Héroes de la Fe. Tradicionalmente se le ha conocido como los héroes de la fe, cada uno de estos hombres y mujeres registrados en este capítulo. Hoy nos tocan los versos del 20. Los estudiosos bíblicos nos ayudan a separar por párrafos. A veces son muy claros, a veces no son tan claros. Pero en este sentido, los cambios de personaje nos da la idea que hay una transición entre uno y otro. Y esta mañana quiero compartir contigo lo importante de las decisiones. Todos tomamos decisiones a lo largo de nuestra vida, ¿verdad? Unas son más trascendentes, otras menos importantes, pero hoy tomaste una decisión. ¿Decidiste levantarte de la cama o no? Sí. ¿Decidiste venir a este lugar? Sí. ¿Decidiste qué te ibas a poner en tu grande guardarropa? ¿Decidiste la ruta que ibas a seguir? Una toma de decisiones conscientes o inconscientes, y no para todas ellas preguntamos, Señor, ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Tu voluntad hoy para qué tipo de ropa me voy a poner? Digo, no sé si estaría bien o mal, pero no hacemos por lo regular eso, ¿verdad? Pero tomamos decisiones, siempre estamos tomando decisiones, pero hay decisiones importantes y trascendentes en nuestra vida. Y la pregunta es, ¿cuál es el criterio para tomar decisiones? ¿Qué criterio usas tú para la toma de decisiones importantes? Porque sin duda las seguirás tomando. La pregunta es, ¿cuál es tu criterio y cuál debe ser nuestro criterio bíblicamente hablando? Y la pregunta esta mañana que quisiera contestar es si tomar decisiones en base a la fe sería un principio seguro para hacerlo. Fíjate lo que estoy tratando de comunicarte esta mañana. Si decidir por medio de la fe es un criterio o un principio válido para ti y para mí. Por ejemplo, una de las decisiones importantes a lo largo de la vida es con quién vas a casarte, si es que Dios pone en tu corazón casarte, porque también creo que una decisión de no casarse también puede venir de parte de Dios. Eso es claro en la Biblia. Pero es una decisión importante, ¿sí o no? ¿La puedes tomar en base a la fe? O sea, me voy a casar y tú ten fe. Ten fe y aviéntate, cásate por fe. ¿Será así? ¿Cómo puedo conciliar esta idea si la fe es un buen principio para tomar decisiones importantes? Si yo digo algo fuera del texto y que no está sólidamente en el mismo, puedo llevarte a un punto de tu vida en que hagas algo incorrecto. Es decir, no, pues el pastor dijo que uno decidiera por fe. Pues yo me aviento y por fe decido. En un negocio importante lo haces por fe. Por fe voy a hacer este negocio y invertir todo mi patrimonio. ¿Sería correcto? ¿Están dudando? ¿Esto dice la Biblia? El título de esta mañana se llama Decidiendo por medio o en base a la fe. La pregunta es, ¿qué dice la Biblia que es la fe? Y si esto no ha quedado claro a lo largo de estos domingos, quiero volverte a refrescar un poco la memoria. ¿Qué es la fe? ¿Es un salto al vacío? No, eso no es la fe. La fe bíblica no es un salto al vacío a ver si las cosas salen, a ver si me toca la buena suerte para ver si le atino. Por fe me voy a aventar a hacer las cosas. Eso no enseña la Biblia. Lo que hemos dicho es que la fe, ojo, si lo puedes apuntar, si tomas nota, subráyalo. Esto quizás era la idea más importante de los héroes de la fe, porque creo que ellos tomaron decisiones a través de una confianza razonada
en los hechos demostrados por Dios. Repito, la fe según la Biblia es una confianza razonada en los hechos demostrados por Dios. Por eso el escritor de Hebreo, versículos anteriores, dijo, por la fe entendemos. ¿Están de acuerdo? No te dijo, por la fe te avientas a ver si sale. Dice, es una fe que razona en los hechos demostrados por ¿quién? Por Dios. Lo habíamos dicho, tú confías en un doctor por recomendación, pero también por los hechos demostrados que este hombre es capaz o esta doctora es capaz de hacer cosas, ¿sí o no? Uno confía o tiene fe o confianza por las obras demostradas. ¿Dios era digno de confianza? ¿Seguros? Pregunta, ¿en base a qué tomas decisiones? ¿Cuál es tu criterio? En estos versículos que yo quiero compartirte, creo que el personaje que hoy vamos a tratar es Moisés. ¿Cómo tomaron decisiones ellos? Y lo vamos a descubrir, por favor, del versículo 23 al 29. Vamos a leerlo, estamos usando ahorita en este tiempo, me puedes acompañar en NBI, pero lo hacemos en la Biblia de las Américas. Fíjense, por favor. Entonces, la fe como un principio para tomar decisiones importantes. La fe como un principio para tomar decisiones. ¿Cuál va a ser el eje esta mañana? Decidir por la fe. Entendiendo que la fe es una confianza ¿en quién? En Dios por los hechos que Él ha demostrado, razonando. No me voy a aventar a lo loco. Voy a ver que la fe tiene una base sólida en una confianza en Dios por los hechos que Él ha demostrado. Dice, por la fe Moisés, cuando nació fue ¿qué? Por sus padres durante ¿cuánto tiempo? 3 meses. Y te da la razón ¿por qué? Porque vieron que era un niño hermoso y no temieron al edicto del rey. Si vamos un poco a Génesis, ¿cuál fue el edicto del rey? Del faraón. Matar a todos ¿qué? Los niños hebreos, porque el pueblo de Israel se había multiplicado, eran una amenaza potencial para el imperio y dijeron, si no tomamos medidas radicales, vamos a tener problemas como imperio. Si no tomamos decisiones importantes y hacemos que decrezca la población en algunos años, no vamos a tener alimento. Vamos a legalizar el aborto. Un decreto que viene desde Naciones Unidas. Esto es muy real. Tuvieron que tomar una decisión, sí o no, los papás. Sigamos adelante. Por la fe Moisés, ¿cómo empieza el versículo 23? Por la fe. Versículo 24, ¿cómo empieza? ¿Cuál es el principio en el que están tomando decisiones? Por la fe Moisés, cuando ya era grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los placeres temporales del pecado, considerando como mayores riquezas el oprobio de Cristo que los tesoros de Egipto. ¿Por qué? Tenía la mirada puesta en la recompensa. Por la fe salió de Egipto sin temer la ira del rey. ¿Por qué? Se mantuvo firme como viendo al invisible. 28. Por la fe celebró la Pascua y el rozamiento de la sangre, para que el exterminador de los primogénitos no los tocara. Versículo 29. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, y cuando los egipcios lo intentaron hacer, se ahogaron. Cierra tus ojos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por mostrarnos que la fe, en una confianza en ti, razonada por los hechos que tú has demostrado, es un principio sólido para tomar decisiones en nuestras vidas. Glorifícate, enséñanos y ayúdanos a ponerlo por obra. En el nombre de Jesús. Todos decimos amén. Ok, número 1. Principio, siempre va a haber alternativas de decisión. ¿Están de acuerdo? En una decisión tienes a veces 2 o más alternativas, pero casi siempre se van a reducir a 2. O una u otra. O lo hago o no lo hago.
O invierto o no invierto. O voy o me quedo. ¿Te has dado cuenta? Aquí había dos alternativas, primeramente para los papás de Moisés, ¿sí o no? Un edicto, un edicto de un rey, o lo que Dios dice en su palabra. Entregar a mi hijo a muerte por lo que dice un rey, o protegerlo, aunque en ello me vaya la vida. Tuvieron que decidir sí o no. ¿En base a qué tomaron la decisión? ¿A lo que un emperador decía o a lo que Dios decía o había prometido en su palabra? ¿Se dan cuenta? Tuvieron que decidir si entregaban a su hijo y lo dejaban morir o lo escondían y lo protegían. ¿Qué hicieron los papás de Moisés? Lo escondieron. ¿Por cuánto tiempo? Hicieron su parte y dejaron la otra parte ¿a quién? A Dios. Y luego dice la razón, ¿por qué lo guardaron? ¿O lo escondieron? Entonces estaba feo, ¿lo tiraban? Está medio difícil un criterio, ¿no? ¿Qué quiere decir la Biblia? Bueno, eso sí, ¿verdad? Está re feo los chiquillos cuando nacen, pero dicen, está bien bonito. Bueno, en nuestra grande imaginación. Pero luego se va uno componiendo. Bueno, eso espera uno. Pero todos los bebés nacen feitos, ¿o poco no? Si los ve uno y nacen, pero ya luego se van agarrando ahí. Por eso cuando te digan, cuando nace el bebé, es que se parece aquí, no se parecen a nada, están todos hinchados, todos feos. Luego ya van agarrando, pues, el corte. Pero ese fue el criterio, que estaba bonito y lo dieron, no, este está bonito, este sí lo vamos a ¿qué? Este parece el niño Gerber, ¿verdad? Este sí lo guardamos, los feitos pues lo entregamos, no hay problema. No, eso no está diciendo la Escritura. Creo que lo que dice la noción es que se sugiere que detrás de esto estaba el favor de Dios para con Moisés. O que Dios tenía algún propósito especial ¿en quién? En Moisés. Parece que los papás pudieron dilucidar que había algo especial ¿en quién? En Moisés. Hay algo. Yo creo que tú y yo como creyentes, cada hijo lo debemos ver con el potencial de lo que Dios puede hacer en él. Y lo protegieron. Primer principio por fe. ¿De quién es la responsabilidad de proteger el corazón y la vida de los hijos? Aquí sacas un principio. ¿Lo llevaron a la guardería del IMSS de Egipto? No estoy criticando esto, no me malinterpretes. Sé que las cosas han cambiado. Pero hay que cuidar a nuestros hijos cuando están con nosotros. A veces las circunstancias económicas no es posible, tenemos que llevarlo la economía. Pero el primer responsable de cuidar la vida de nuestros hijos somos los papás. Y cuando sea tiempo, entrégalo. Se me hace muy corto 3 meses, ¿verdad? Muy poquito. Pero ellos sintieron paz. Y sabemos la historia, ¿verdad? Yo no sabía por qué en mi tiempo donde ponían a los bebés les llamaban Moisés. No sé si todavía existan. ¿Sí saben que se llaman Moisés o no? Son unos canastos, ¿verdad? ¿Y allá cuestan o qué? Bueno, referencia a esta narrativa bíblica, ¿verdad? Porque lo pusieron hicieron una canasta y por fe soltaron ¿a quién? A su hijo. Entonces, el edicto de un rey o la decisión de proteger a nuestros hijos. Uno de los grandes peligros que veo yo hoy, que quien está dictando lo que deben creer nuestros hijos, lo que deben pensar nuestros hijos, cómo deben vivir nuestros hijos, ¿sabes quién es? El Estado, el gobierno, el edicto de un rey. ¿Qué vas a hacer? ¿O qué vamos a hacer con nuestros hijos? Una sociedad que pretende hacer una caricatura de Dios a la iglesia y a los cristianos como gente ignorante y fanática. Los padres de Moisés lo protegieron, lo escondieron. Y la pregunta es, ¿qué estamos haciendo nosotros para proteger a nuestros hijos y a la familia? Créemelo, tu casa y la iglesia debe ser el lugar en donde tus hijos pueden ser cuidados y protegidos. Tú tomas la decisión de cuidar
y proteger a tu hijo o dejarlos a lo que diga el edicto del rey. Dos alternativas. Los papás tomaron ¿qué? Una decisión. ¿En base a qué la tomaron? ¿A la fe en quién? A la confianza en Dios. Si tú dices eso con claridad, vamos a proteger a nuestros hijos. Aunque tengamos todo en contra. ¿Sí están conmigo? Número 2. Se tiene que tomar, tú tomas dos alternativas, pero tienes que considerar las alternativas. Dos alternativas, pero la Biblia no te dice que luego te avientes, considéralo. ¿Por qué digo que considéralo? Versículos 24 y 25, por favor. Vayan ahí a Hebreos. Si lo puedes poner. Por la fe, luego ya nos dice que Moisés, ya sabemos más o menos la historia, que él creció en la casa de Faraón, en el palacio, fue tratado como uno de los hijos del Faraón, pero por la fe Moisés, cuando ya era grande, rehusó. ¿Qué rehusó? Dice la Escritura, ser llamado hijo de la hija de Faraón, escogiendo, y aquí está la clave, antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los placeres temporales del pecado. Dos alternativas. Moisés, una vez más, ahora le toca decir a él, tiene dos alternativas. O sigo con mi estilo de vida y con mi estatus, o decido y renuncio para oír la voz y el llamado de Dios. Una vez más, Moisés tuvo que llegar a un punto de tomar una consideración. Vivir en lo temporal o vivir mirando lo eterno. Y tú y yo estamos metidos en eso, aunque tú no lo creas, seas muy consciente o no. Alguien ha dicho que lo bueno es enemigo de lo excelente, ¿o no? Repito, alguien ha dicho que lo bueno es enemigo de lo excelente. Pregunta si Moisés tenía estatus y prestigio. ¿Le faltaría algo a Moisés, humanamente hablando? Mira, muchos niños de su edad habían muerto, ¿sí o no? Muchísimos. Porque quizás otros israelitas sí tuvieron miedo al edicto de Faraón y entregaron a sus hijos. Pero los papás de Moisés se rehusaron a hacerlo, tomaron la decisión, confiaron en lo que Dios había dicho y a su tiempo lo entregaron. Muy chiquito parece ser, pero ellos entendían que Dios tenía algo especial para este niño. Y vemos que se llega a la edad adulta y Moisés tenía, humanamente hablando, lo tenía todo. Todo lo tenía. Todo lo que un hombre rico de su tiempo pudiera acceder. ¿Caballos? Sí. ¿Buena comida? Sí. ¿Propiedades? ¿Ropa? ¿Joyas? ¿Qué le faltaba? ¿Tú lo dejarías? La verdad. O sea, estaba bien. Su vida estaba bien, ¿o no? ¿Para qué complicarte la vida? ¿Qué necesidad tenía Moisés? ¿Tenía una buena vida o no? Pero la batalla entre lo bueno y lo excelente. O vivir tu vida a tu manera, o con una misión que trasciende la eternidad. Aunque las dificultades temporales sean parte de nuestra vida, aun ser maltratado por causa de la fe, siempre vas a decidir considerando dos cosas que son bien claves, que creo que el texto nos puede decir con mucha nitidez. El siguiente, escogiendo aquí antes ser que maltratado. O sea, de vivir bien al maltrato, ¿es una buena elección? A ver, ¿es una buena elección? ¿O soy el único que cuando estaba estudiando, a ver, no tiene lógica, ¿verdad que no tiene lógica? ¿Tú vas a dejar tu casa, tu ciudad, tu carro, por irte a las misiones? ¿Lo harías? Ah, no, ese es de un llamado especial. Es que Moisés tenía un llamado especial. Eso no es para todos. Posiblemente no sea para todos, pero se toman decisiones día a día o no. Ahora, escogiendo antes ser maltratado, ahí dice con quién.
con el pueblo de Dios que gozar de los placeres temporales del pecado. ¿Era pecado ser rico? No, eso no dice la Biblia. ¿Es pecado que te vaya bien? Entonces, para que seas más espiritual tienes que ser pobre. No, eso no dice la Biblia. Eso no está diciéndonos la Biblia. Entre lo bueno y excelente le tocó a él decidir. Pero él tuvo que evaluar en lo que él tenía o con sus emociones. ¿Sabes cuál es el gran problema de todos nosotros? ¿Sabes cómo decidimos por lo regular? Con tus emociones, ¿o no? ¿Qué pasa cuando los jóvenes se enamoran? Es que los viejos ya no nos enamoramos. No, sí, pero es más, sobre todo a la edad de la adolescencia, ¿o no? ¿Cómo están las emociones? ¿Cómo están? Pero están a tope. La pregunta es cuando nuestros adolescentes se enamoran. ¿Hablas con ellos? ¿Les quieres hacer entrar en razón? ¿Lo comprenden? Entonces, ¿qué pasa? Los jóvenes deciden en base a las emociones. Yo tomé decisiones en base a mis emociones muchas veces. ¿Y cómo me fue? Muy mal. Pero aquí no es un jovencito, ¿verdad? ¿Verdad que no es un joven? Porque dice la Biblia que ya era ¿qué? Ya siendo ¿qué? Grande. No estoy diciendo que seas grande para tomar decisiones, pero las importantes sí tienes que razonar. El siguiente versículo que creo que aquí nos va a aclarar el asunto. Considerando como mayores las riquezas, el oprobio de Cristo, que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Ok, gracias. Hay una parte del versículo que quiero probar. Haz de poquito para atrás, hija. Creo que es en el siguiente versículo, en el 24. Por la fe Moisés, cuando ya era grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón. El siguiente verso, por favor. Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los placeres temporales del pecado, el que sigue, porque aquí hay una palabra que es la que quiero reforzar. Considerando como mayores las riquezas del oprobio de Cristo que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Siguiente verso. Por la fe salió de Egipto, aquí está, sin temer la ira del rey, porque se mantuvo firme como viendo al invisible. La palabra clave es temer. Porque está apelando a las emociones, ¿te das cuenta? Y entonces, las decisiones a veces las tomamos, no porque razonamos, sino porque nuestras emociones están ¿qué? Involucradas. La pregunta es si el temor hubiera podido frenar la decisión de Moisés. ¿Sí o no? Por miedo, ¿cuántas cosas has dejado de hacer? ¿Cuántas? Muchas. Y él se tuvo que enfrentar con sus emociones para tomar o no la decisión. Entre mi emoción y entre la razón de lo que Dios dice. La fe y el temor no son compatibles en este aspecto. La fe elimina el temor y el temor indica que no hay fe, según algunos. Miren, ¿por qué pudo Moisés tomar esta decisión? ¿Por qué? Esa es la gran pregunta. Cuando yo evaluaba, humanamente hablando, la vida de Moisés no le faltaba nada. Vivía en los cuernos de la luna, literalmente. Estaba en el top. Era parte del sistema de un imperio. ¿Están de acuerdo? Es como si tú estuvieras viviendo en la Casa Blanca. ¿Te gustaría? ¿De veras? ¿De veras? Que te pasaran un día en la casa, que prestaran los mejores carros del presidente, la mejor comida, la mejor cama. Un día que te dejaran, a ver si no te gustaba. Claro que a Moisés le gustaba de alguna manera, él entendía, era parte de, porque somos seres humanos, o no te gusta lo bueno. Si hay alguien que no le gusta lo bueno, déjame sacarme una foto contigo. ¿No te gusta ir a buenos lugares a comer si tienes la oportunidad? ¿Es pecado? No, o sea, no nos confundamos. Lo que estoy tratando de explicar es que decisiones trascendentes se toman por fe.
aunque el temor sea parte en nuestra vida de tomar o no las decisiones. Todas decisiones importantes traen un grado de temor. Repito, todas decisiones importantes traen un grado de temor, ¿sí o no? ¿Vas a hacer un negocio? ¿Te da miedo? ¿Te vas a casar? ¿Vas a tener o no hijos? ¿Vas a entrar a la universidad? ¿Vas a comprar una casa? ¿Vas a decidir seguir a Cristo? ¿Da temor o no? Sí da temor. Pero eso dice la Escritura, que sin temer la ira del rey, la ira de una potencia mundial, Moisés tuvo que tomar una decisión. El temor es parte de la vida y tenemos que enfrentarlo, porque nos ayuda a confiar en Dios, en lo que Él ha prometido, y termina, si no decidimos bien, paralizándonos. Si Dios lo dijo, entonces no tengas duda. Yo estoy seguro que Dios le dijo a Moisés. ¿Sabes por qué creo que Moisés tomó esta decisión? Porque primero en su corazón él ya había abandonado a Egipto. Cuando él sale, él en su corazón, él ya había tomado una decisión. Egipto ya lo abandoné emocionalmente hablando. ¿Están de acuerdo? Si tú no te desarraigas emocionalmente de algunas cosas, es difícil tomar decisiones. Es lo que te digo. Él ya había abandonado Egipto emocionalmente. ¿Por qué? Porque cuando nos narra la historia en el Éxodo, que él vio que uno de sus compatriotas estaba siendo maltratado, ¿qué hizo él? Lo defendió. Cuando él había sido criado como egipcio, ¿sí o no? Cuando él se suponía que le debería lealtad ¿a quién? Al imperio, a Faraón, porque era parte de la familia, pero él en su corazón ya había abandonado ¿a quién? Era cuestión de tiempo. Porque cuando Dios le dijo, Moisés, cuando él sale, no creo que fue por miedo físicamente, sino por el temor de no hacer lo correcto. Moisés trató de hacer lo correcto a su manera, pero Dios le dijo, Moisés, no va a ser así como vas a liberar a mi pueblo. No es así, va a ser de otra manera. Pero tenemos que abandonar emocionalmente muchas cosas que nos arraigan aquí para obedecer la voz de Dios. Si no nos desarraigamos muchas cosas de lo que tenemos aquí, vamos a seguir tomando decisiones en base a nuestros temores, a lo que diga la gente, a lo que opine otro o a lo que diga Dios. Porque tomar decisiones para seguir al Señor cuestan y nos da miedo. ¿Sí están conmigo? Muy bien, gracias. Por eso, la mejor manera de tomar decisiones es en base a lo que siento. ¿Verdad que no? Porque no puede ser temor, pero usted está muy contento, ¿verdad? Es que yo quiero estar con esta persona porque siempre estoy bien, ¿qué? Bien feliz. Es que, no hombre, el tiempo se me va rápido. Ya no sé si se usa aquí, pero antes uno iba a echar, le decíamos aquí en Guadalajara, vamos a ir a echar lío. ¿Por qué lío? ¿Alguien me puede explicar? ¿Por qué lío? Bueno, allá en León, como mi hija se casó con un leonés, dice que iban a echar reja. Eso está más bonito, ¿no? Una reja. Está más bíblico. No es cierto, no dice la Biblia. Pero ¿cómo se nos iba el tiempo cuando éramos adolescentes? Ya. Tan pronto ya le decían, ya métete. Y luego uno le decían, y aplaudiendo y silbando, porque no va a estar y uno agarrara nada. Pero ¿cómo se nos pasaba el tiempo? ¿Por qué? Porque estabas emocionado. Como estás hoy oyendo la prédica, ¿estás emocionado o no? Amén. Hombre, está diciendo a qué hora se acaba. Pero no es la mejor plataforma para tomar una decisión si te tienes que casar con él o no. ¿O sí? ¿Cuál debe de ser? ¿Hay algún principio bíblico que me diga cómo tomar una decisión tan importante? ¿Sí? ¿En dónde está? ¿Dice la Biblia algo? ¿Qué hubo?
Dice o no la Biblia, porque oye, si me estás hablando que por la fe, pues yo por fe creo que sí es y vámonos. No, dice una fe razonada, confianza. ¿Qué dice Dios? ¿Cuál es un patrón bíblico para tomar una decisión de esa trascendencia? En yugos iguales. ¿Y qué es un yugo? No, el yugo es el instrumento de madera que sujetaba a los bueyes en el arado. Y no te sientas así, porque Jesús dijo que te unieras a su yugo. En la imagen del yugo, ¿verdad? Que pones al buey maestro y luego pones al buey que va a aprender para que el buey maestro le enseñe al buey que no es maestro cómo arar que derechito, para que el uno jale que al otro. Por eso en la Biblia dice, no pongas a un animal de uno a otro hará, porque se van a ¿qué? Pues no van a darle. ¿Buey con qué? Con buey, caballo, con caballa, no con yegua. ¿Sí me explico? Dice la Biblia, aunque en ese contexto no está hablando del matrimonio, hay que ser muy honesto, no está hablando de la comunión. Pero, ¿con quién vas a compartir toda tu vida en comunión? Lo único que Pablo dijo en 1 Corintios capítulo 7 como principio para estos que se quieren casar, cánsense con quien quieran. ¿Con quién? Con quien quieran, así dice Pablo. ¿Con quién? ¿Eso quién lo tiene que decidir? ¿Tú? ¿O te arreglaron el matrimonio? ¿A quién le arreglaron el matrimonio aquí de los que estamos casados? Pues si hubieras querido para decir que no fue tu culpa, ¿verdad? Pero no, tú escogiste. Pero la Biblia sí dice, Pablo, con tal que sea creyente. No, es que ya es creyente. No es creyente. Pues yo lo voy a convertir. ¿En qué lo vas a convertir? ¿En qué? ¿Lo convertiste en un amargado? Eso. Tú no conviertes a nadie. Y tampoco que sea creyente te va a garantizar nada. Te lo digo. La única garantía que tú y yo tenemos es caminar todos los días con Dios. ¿Le hubiera dado miedo o no a Moisés? Sí, con que muy bravito, como que ahora que ya te salió tu muy patriota, con que ahora sí, toda la fuerza del imperio ¿contra quién? Contra Moisés. Iglesia, te lo digo con todo mi corazón. Y creo que no nos estamos equivocando en la percepción. Toda la fuerza del Estado, ¿sabes contra quién va a venir en los próximos años? Contra los cristianos. Ahí te la dejo. ¿Te estoy asustando? No. Pero tenemos que tomar decisiones en base a ¿qué? A lo que dice la Biblia. Aunque en ellos nos vaya la ira ¿de quién? Del rey, mis amados amigos. Y aquí está por qué. Último punto. Entonces, siempre va a haber dos alternativas, ¿verdad? ¿Sí o no? O por aquí o por acá. La segunda que les dije, no solamente dos alternativas, tienes que considerar. ¿No lo consideró Moisés? O me quedo o me voy y sigo lo que Dios dice. Porque pudo quedarse o no. ¿Para qué te complicas la vida, hombre? ¿Para qué nos complicamos la vida? ¿Para qué me complico la vida? Ya la tengo hecha. ¿Por qué te complicas, Moisés? ¿Por qué sales de Egipto? ¿Por qué dejas tu estatus? ¿Por qué te vas a un desierto 40 años? ¿Para qué te vas? Humanamente hablando, ¿había fracasado Moisés? ¿Sí o no? A la vista humana, oye, este cuate lo tenía que todo. Mira cómo está. Siendo el hijo de Faraón, anda ya pastoreando cabras. Y luego, cuando ya parece pues que ya las cosas ya no pasaron, tiene 80 años y Dios le dice, Moisés, de regreso, vas a liberar a mi pueblo. La idea siguiente es una sola decisión. Dos alternativas. Hay que considerar y tomar una ¿qué? La decisión. Se te presenta la alternativa, ¿estás de acuerdo? Luego Dios te dice que considéralo. ¿En base a qué? A mi palabra. Entonces ahora sí, decide. ¿Cómo decidió?
Me gustan los siguientes versículos, por favor. Fíjense cuál va a ser la palabra que más se va a repetir. Por la... ¿Qué celebró? Y roció la sangre de los dinteles para que el exterminador de los primogénitos no los tocara. Y el siguiente versículo. Por la fe pasaron el mar rojo. Y cuando nos vamos versos atrás, se repite 5 veces la palabra o el concepto fe. ¿Cómo tomaron decisiones entonces? Por la fe. ¿La fe es un buen principio para tomar decisiones? Pero ¿cómo entonces? ¿Cómo estamos aprendiendo? Razonada y confiando en lo que Dios ha demostrado y dice en su palabra. El creyente debe tomar las decisiones importantes en base a lo que Dios dice. ¿Están de acuerdo? Para la universidad, ¿se podrá tomar una decisión en fe? Sí. ¿Para comprar una casa? Sí. ¿Para plantar una iglesia? Sí. Ahí les va. Según creo yo, los elementos o los pasos que debe de tomar para tomar la decisión. ¿Listos? Y con eso termino. Híjole, ya me fue poquito. Número 1. Los papás de Moisés, lo primero que fue que hicieron. Vieron, ¿verdad? Dice ver, analizar, evaluaron, pensaron. Eso es lo que significa ver. ¿Evaluaron o no? ¿Vieron al bebé que dijeron? No. ¿Hicieron un análisis? ¿Lo entregamos o no? Primero, analiza. 2, escoger. Entonces, ya analicé ahora, ¿cuál es la elección que tengo? ¿Algún principio que les gustaría que hiciéramos un ejemplo? Y no estamos en la escuela, pero algo que fuera importante. ¿Qué les gustaría? ¿Entre un negocio o casarse? No, los que están casados ya ¿qué quieren? Ya no queremos hablar de eso. Piensa en un negocio. ¿Te gustaría tener un negocio próspero? ¿Sí o no? ¿A quién no? ¿Y a quién sí? ¿A los demás no? Está bien. Piensa en un negocio. Tienes que decidir, ¿verdad? ¿Qué es lo primero que tienes que analizar? Es ver las circunstancias, ¿verdad? ¿Hay buenos tiempos para poner negocios, sí o no? ¿Y hay tiempos que no? Si tu economía está comprometida, ¿será el buen tiempo para poner un negocio? ¿Sí o no? No. ¿Por qué? Porque esos riesgos te van a llevar más adelante porque está comprometida ¿qué? Y tú piensas que poner un negocio va a ser ¿qué? La solución. No es un buen... Primero tiene uno que ver. ¿Qué dice Dios? ¿Dios hablará del dinero? Muchísimo. Más de lo que tú y yo nos imaginemos. Lo que Dios dice como un principio, que donde esté tu tesoro, ahí estará tu corazón. Y si tú piensas que por trabajar más te va a ir mejor, créemelo, que no es un buen principio. Porque Jesús dijo otro principio fundamental. Teniendo sustento y abrigo y eres rico. Ya estás bien. Lo demás te lo voy a dar por añadidura. ¿Están de acuerdo? ¿Es malo poner un negocio? No, pero tienes primero que analizar. Escoger. ¿Escogieron o no? Claro que escogieron. Tomaron la decisión de conservar al niño. Y luego salieron a acción, ¿verdad? Dice, entonces vieron, luego también Moisés escogió y dijo, salió. Moisés tomó la decisión de dejar todo atrás y emprender una jornada en fe con una misión mucho mayor. Pero me gusta esta parte. Entonces, ¿analizas? ¿Estás de acuerdo? Él analizó, los papás analizaron, mismo Moisés escogió salir, había dejado emocionalmente, ahora salió físicamente. Pero hizo algo muy interesante. Dice que celebraron la Pascua. ¿Se dan cuenta? Dice que después, cuando ya Moisés salió, escogió, decidió, analizó, celebraron la Pascua. Y creo que parte de la vida del cristiano es cuando nosotros tomamos decisiones en base a la voluntad de Dios y lo que dice su palabra, una de las mejores actitudes es
celebraron la Pascua como un mandamiento de Dios. Y luego dice que pasaron el Mar Rojo. En esta decisión que él tomó primero, él analizó, los papás analizaron, Moisés analizó, vieron, preguntaron y luego escogieron. ¿Verdad que escogieron? Y una vez que escogieron, emprendieron el camino para lo que tenía que hacer. Pero no sin antes en el proceso de yo primero analizo, veo las circunstancias, escojo en lo que pueden ser mis emociones o lo que Dios dice en su palabra con mucha claridad y después actúo, salgo. Y en la salida me doy cuenta de una cosa, que celebrar a Dios es fundamental. Porque ellos celebraron la Pascua, ¿verdad? Creyendo que lo que Dios decía tendría de bendición para ellos. Y por último, dice que pasaron en seco. Y algo que me gusta de esta parte, y con eso termino, es que dice que Moisés se mantuvo fiel o firme hasta el final. Y esta es la clave para todos nosotros. Si tú y yo seremos capaces de mantenernos firmes hasta él. ¿Y por qué se mantuvo firme hasta el final? Ponte de pie. ¿Por qué él pudo mantenerse firme en todas estas decisiones? Porque tenía sus ojos puestos en él, en el invisible, dice. En algo mucho mayor de lo que comúnmente podemos ver. Esta semana estaba estudiando con alguien y nosotros vemos por las apariencias, ¿verdad? Vemos lo que está delante de nuestros ojos. ¿Sí o no? Eso es lo que vemos. ¿Te haces opiniones de las personas por lo que ves de ellos o no? Estoy seguro que tú me estás empezando a conocer, pero la primera impresión, como alguien me dijo una vez que me conoció, pensé que eras todo en la iglesia menos pastor. Cuando dijeron que tú eras el pastor y te subiste, dije, ¿y este? Está bien. Pero luego se hizo un amigo mío. Porque a veces las apariencias engañan, ¿verdad? Pero como Dios dice, el hombre ve lo que está delante de, pero Dios ve el corazón. Dios ve el corazón. Y los hombres de fe que hemos visto se mantuvieron fieles porque estaban viendo ¿a quién? A Jesucristo. Por eso pudieron mantenerse fieles, porque lo que está delante de nuestros ojos es cambiante, ¿o no? Porque si tú solamente vas a tener una relación con una persona por lo que ves por fuera, te voy a decir una cosa. Te vas a decepcionar con el tiempo a lo mejor. Alguien me dijo, ¿quieres ver cómo va a ser tu esposa de grande? Ve a su mamá. ¿Alguien le dijeron así o no? ¿A quién sí? La sabiduría del barrio. Allá atrás. Y entonces tú la ves acá y luego ves a la suegra. Dice, ¿así igualita? O mejor no. O mejor sí o no. ¿Sí o no? Pero no son buenas bases para tomar decisiones. Es como viendo a quién. Al invisible. Aquel que nos puede mantener fieles hasta él.